Bärbel Bass tiene que ir a la cárcel, entendí bien. Al mismo tiempo que se creen los empresarios alemanes aquí, que no tienen que darle todo al Estado y hasta entregar el último centavo, después de todo al Estado le va tan mal. Cito, es más fácil reconstruir un país después de que ha sido devastado por la guerra y la muerte que redirigir una sociedad próspera. Si quieres apoyar este canal y estar siempre al día, me encantaría que le dieras like y te suscribieras. Y tengo que decirles que a estas alturas siento que Alemania está sentada sobre un barril de pólvora. Ya no sé cuándo va a estallar la situación aquí. Y las próximas encuestas ya están en marcha y parece que la cosa se va a poner muy fea. Enfrentarnos con todos, con nuestra propia gente, con quien sea, eso es lo que necesitamos ahora. Y si al final termino en la cárcel porque otros dicen que me tengo que ir, asumo ese riesgo. Hace unos meses ya hice un video donde justamente hablé de este tema y lo expliqué. En el momento en que simplemente desperdicias el dinero de los impuestos alemanes en cualquier lugar y todo eso lo haces de manera ilegal. Porque sí, el Tribunal Constitucional tiene otra opinión y aún así tú sigues ignorándolo. Sí, ningún respaldo legal. Y el segundo punto es que nunca se debe olvidar que la historia siempre la escriben los ganadores. Y que el SPD probablemente ya no será el ganador en el futuro. Eso debería quedar absolutamente claro para todos aquí en Alemania. Y si además se utilizan métodos nazis contra los partidos de la oposición, sí, entonces no se puede simplemente descartar eso, que tal vez en el futuro una Bärbel Bass podría enfrentar una pena de prisión porque conscientemente utilizó métodos nazis, por ejemplo en Alemania. Pero eso no lo puedo decidir yo, sino que lo decidirán los tribunales más adelante. Y eso será cuando todo este caos aquí se haya calmado. Y para que vean lo precaria que es la situación, una mujer del sector PYME les va a querer explicar brevemente cómo ya está pensando en dejarles algo en herencia a sus hijos. Y pongan mucha atención a qué edad tienen ahora los niños. Con entre 20 y 40 distribuciones anuales, mis hijos tendrían que vender a la mitad de su valor solo para poder pagar el impuesto a la herencia. ¿Qué gana el Estado con que mis hijos sean despojados de sus bienes? Vaya, ahora me están obligando a transferirle mis acciones a mi hijo de 11 años. Ya estoy preparando todo. Si siguen haciendo las cosas como las están haciendo ahora, no recibirán nada de mí. Entonces le daré mi patrimonio a mi hijo de 11 años ahora mismo. El momento clave, ¿qué gana el Estado con esto? El Estado tiene ante todo una enorme ventaja. Está dentro de las empresas y puede desmantelarlas. Por ejemplo, para la economía planificada o simplemente para ejercer control sobre cualquier empresa aquí en Alemania. Eso es lo que gana el Estado, por ejemplo. Sin embargo, muchas empresas luego, y eso también hay que decirlo, se malvenden a grandes corporaciones chinas, donde además se hacen enormes ganancias, se otorgan exenciones fiscales. Al mismo tiempo, lo que ella hace es sumamente inteligente. Por ejemplo, dejarle todo a los niños pequeños desde el principio. Bueno, yo también lo hubiera preferido en la familia, pero mi papá era tan avaro que prefirió venderlo todo y pagó impuestos por eso. Bueno, dejémoslo, ese no es mi asunto. Sin embargo, lo que ella acaba de decir es la minoría. Muchos, y eso también lo dijeron en ese congreso de empleadores, van a vender las empresas igual que también lo hará mi papá. En parte a inversionistas, desentenderse, tomar su dinero e irse. Este país parece que ya no tiene salvación. Ese fue justamente el tono de los empresarios. Y bueno, tenemos que escucharlo un momento. No hay día sin Friedrich Merz. ¿Cómo logra que prácticamente todas las personas aquí en Alemania estén en su contra? Lo digo sin ninguna queja. Cambiar una sociedad acomodada es mucho más difícil que reconstruir un país después de la guerra y la destrucción. Una vez más, sin ninguna queja. Este video se vuelve viral, este video se hace completamente viral en las redes. Porque ahora, por supuesto, mucha más gente tiene miedo de que él quiera traer la guerra a Alemania. Porque el pesado petrolero, como él siempre nos ha dicho, ya no se puede desviar. Simplemente ya no se mueve porque los socialdemócratas simplemente no tienen ganas de hacerlo.
Ayer les pusieron el video donde él de manera explícita y triste volvió a hablar de eso y dijo claramente que en las últimas elecciones federales solo se quedó muy cerca de la mayoría absoluta, alrededor de un 20%, no de un 50%. Pero bueno, esas son las matemáticas de Friedrich Merz. Eso ya se lo tomaron bastante mal los de la CDU y ayer se mostraron con Sigmund Ulrich en pose de luchador listos para cambiar Sajonia-Anhalt. Y sí, el respaldo de este canciller sigue disminuyendo cada vez más y el SPD está en pánico absoluto. Una vez más mi llamado. La protesta es buena, de hecho es muy buena en este caso y también será fuerte. Sé que la acción de protesta, también la del DGB, será muy grande y enviará una señal a todo el país. Las imágenes hablarán por sí solas. Sobre todo violencia contra los diputados de AfD en su congreso del partido. Y ahora volvamos al tema de Bärbel-Bas y por qué, entre otras cosas, no se pueden descartar las penas de prisión. Si en Alemania planeas impedir congresos de partidos, destruir a un partido de oposición usando, por ejemplo, métodos nazis o posiblemente violar las cláusulas de eternidad. Aquí en Alemania hice un video muy largo de casi 40 minutos sobre eso con muy pocos clips. Échenle un vistazo de nuevo si quieren. Ahí tienes un problema. Y ese problema no lo tienes cuando todavía gobiernas, sino que el problema lo tienes cuando ya no gobiernas. Y el SPD ha estado en todos los gobiernos. Pero si ahora sucede, por ejemplo, que las mayorías empiezan a tambalearse, y a eso le tienen tanto miedo. Y queda claro, por ejemplo, lo que tiene la Oficina para la Protección de la Constitución contra la AfD. Entonces tendremos un problema. Ahora imagínense que actuaron en contra de un partido de oposición de manera inconstitucional, solo porque tienen una ideología de derecha, lo cual, por cierto, es completamente legítimo aquí en Alemania. Yo también tengo una ideología conservadora de derecha. Por cierto, mis hijos también, mi esposa también y muchísimas personas allá afuera también. Y si ahora intentas destruir el proceso parlamentario, es decir, lo que hemos visto aquí en las últimas 48 horas y fracasas en eso, y tu tiempo en el gobierno termina, entonces los impulsores salen a la luz. Y si han cometido delitos, sí, eso podría significar hasta 10 años de prisión para Bärbel-Bas. También aquí creo que hice un video de 35 minutos donde, según mi opinión, expliqué cuáles fueron las violaciones a la ley. Y si impides un congreso del partido aquí en Alemania sin importar la forma, y luego tal vez incluso ordenas a la policía que no dejen pasar a los participantes, sí, eso tiene consecuencias serias. Se puede manifestar si se tiene permiso, a veces incluso de manera espontánea, pero el bloqueo, según el artículo 21 de la Ley de Asambleas, es un delito en un evento así, y eso puede conllevar hasta 3 años de prisión. Estos delitos, eso ya lo sabemos, se van a cometer ahí de tal manera que hasta las paredes van a temblar. Así que, y precisamente por este contexto, no se puede descartar, si el SPD algún día desaparece, y si la AfD llega a entrar en esos órganos y luego ver que la han destruido sin ningún motivo. Sí, entonces podría haber verdaderas penas de prisión. Y por eso hago un llamado a todas las personas aquí en Alemania. Por favor, vean la cobertura del Congreso del partido y definitivamente sí observen a la policía cómo actúa contra estas personas. Los bloqueos están prohibidas y el Congreso del partido, y lo repito una vez más, la fecha de la que habló Joachim Steinhobel y que me confirmó nuevamente, fue también lo primero en lo que pensé cuando escuché esa fecha. Hay que haber perdido todo sentido común si el día 4 de julio se le ocurre a alguien otra cosa que no sea el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América, que precisamente este año se celebra por 250ª vez. Y al mismo tiempo, se supone que el presidente federal en Alemania debe ser elegido el día de la toma del poder por el NSDAP aquí en Alemania. Y sí, el día de la independencia, y de verdad tengo que decir que soy un gran fan de Independence Day. Seguro lo he visto unas 100 veces en mi vida. Antes no había tantas cosas. Los que son un poco mayores probablemente se acuerdan de eso.
Pero soy un gran fan de eso, sí, y fue de las primeras cosas en las que pensé qué increíble es hacer el congreso del partido justo ese día. Y sí, yo ya sabía desde antes que iba a ser justo ese día, pero tal vez les cuente eso en otro video si no se dan cuenta de por qué lo sé. Y ahí sí tengo que decir, sí, si aquí en Alemania quisiéramos tomar cada fecha en la que los nacionalsocialistas hicieron algo, entonces prácticamente ya no podríamos hacer nada. Yo también diría entonces que el Bundestag ya no se reúna y que solo hagan leyes en secreto. Eso es exactamente lo de la NSDAP que ya no está bien. Bueno, esa postura ya no la necesitamos. Esa es innecesaria. Eso es justamente lo que está pasando aquí en Alemania y lo que yo critico tanto. Y si ahora sale a la luz que el SPD actuó exactamente igual y se dejó corromper tanto por el poder, sí, querido SPD, entonces en algún momento les esperan penas de prisión. Porque los nacionalsocialistas también lo sabían en ese entonces, no iban a salir vivos de ahí